Lo importante es desarrollar todas nuestras capacidades, poniendo el corazón en cada paso que damos. Expande tu desarrollo, creatividad, ideas y avanza. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Transformación Personal. Estamos listos para iniciar ya nuestro programa de esta tarde. Hoy vamos a platicar con la licenciada Vanessa León sobre el tema del padre y su aporte a la vida. Mi querida Vanessa, bienvenida al programa. ¿Cómo está? Muy bien, Judith, muchas gracias. Mucho gusto, Juan Pablo. Gracias, Radio Escuchas. Quiero dedicar este programa a mi papá, Carlos León, y a mi padre adoptivo, Julio Orantes, honrando también a todos los padres y a todas de las personas que nos están escuchando. Creo que este es un tema de suma importancia porque en muchas situaciones nos ponemos a hablar de lo que el padre muchas veces deja de hacer y cómo esto impacta nuestra vida, los traumas que han surgido por una mala relación con el padre, lo que ha pasado cuando un padre es abusivo, cuando es agresivo. Pero quisimos con Carolina y contigo, Judith, hablar esta vez acerca de lo positivo, de todo lo que nos beneficia el padre y en general lo masculino, ¿verdad? En general, porque vamos a tocar la parte padre y la parte masculina de lo que aportan a nuestra vida, ya sea que lo hayamos conocido o no, que hayamos sido hijos de una relación corta o papá esté vivo o no esté vivo, ya sea nuestros padres se hayan divorciado, ya sea haya tenido una mala relación con mi papá. Es importante el integrar el concepto de lo que significa tomar al padre y cómo esto nos beneficia. Claro, y sobre todo que quizás le hemos dado a veces mucha importancia a la parte de la mamá, a la parte materna, y a veces hasta se quejan un poco en broma los hombres, ¿verdad? Sí. Para el Día de la Madre hacen esto y hacen lo otro, pero para uno es diferente, no hay descanso, por ejemplo, Claro. o los detalles a veces no son los mismos, o como que pasara un poquito más desapercibido. A veces escuchamos como ese comentario generalizado. Los hombres no tienden a quedarse mucho en esas cosas, entonces lo tiran y ya Sí, estuvo, sí. pero no quiere decir que no en el interior no pase nada, ¿verdad? Pero ¿es solo cultural, es solo social o realmente psicológicamente sí nos pasa algo que con la mamá tenemos un vínculo y con el papá a veces el vínculo es diferente? Que sí es diferente el vínculo con la madre que lo es con el padre, simplemente por cuestiones biológicas, ¿sí? El programa fundamental del hombre es la inseminación. El hombre puede venir y engendrar y ya cumplió con su tarea. La mujer tiene que gestar y tiene a 9 meses al niño en el vientre, donde el niño se está nutriendo a través de la madre, recibe lo que hablamos para el Día de la Madre. La nutrición es su primer registro de la abundancia, el registro de la plenitud, del éxito, de poder superar día con día el pasar de un estado a otro, de embrión a feto. Entonces sí hay un vínculo mucho más claro con la madre, y por cuestiones culturales, si te das cuenta, Judith, en realidad el hombre tiende a abandonar con más facilidad. No digo que todos los hombres abandonan, no quiero implicar eso. Sin embargo, cuando una pareja se separa, cuando la pareja ya no está junta, usualmente los hijos permanecen con la madre, aunque eso ha ido cambiando muchísimo en los últimos años, pero usualmente es la madre la que se queda con los niños. Y como hablábamos el otro día con Boris, ¿cuántos padres también dicen, bueno, no tengo, ¿verdad? No tengo. Y la madre dice, no tengo y tengo a los hijos también, entonces tengo que salir a buscar. Entonces creo que también hay mucho registro de experiencias, llamémosle dolorosas, de lo que es la relación con el padre. El padre sale a trabajar, antiguamente el hombre era el que más salía y la madre se quedaba en la casa. Hoy en día ambos salen a ganarse el pan de cada día, y sin embargo todavía tenemos muchos registros arcaicos de lo que es el padre no totalmente vinculado con los hijos.
Y también tenemos la historia de lo que, a mí no me gusta ponerle etiquetas, pero el machismo, ¿verdad? El hombre no tenía un registro antiguamente de lo que era abrazar al hijo, cambiarle pañales, bañarlo. Y hoy en día, las nuevas generaciones que hablábamos contigo, ha integrado estos nuevos registros. Entonces, la historia de aquí a 20 años de lo que es el padre va a ser una historia mucho más amorosa, claro, ¿verdad? Puede llegar a ser muy diferente que las generaciones anteriores. Y puede ser incluso mucho más clara, mucho más dignificante de lo que implica el padre, que no solo aporta su energía, su fuerza, sino que se involucra en la vida de sus hijos, más que ya está en las actividades de la casa. El rol del hombre y el rol de la mujer están en constante cambio hasta que podamos llegar a un estado de adaptación mucho más equilibrado, ¿verdad? Claro. Y sobre todo me gusta mucho aquí en el contenido que nos traía, que los invito a pedirlo, enviando la palabra contenido al 5025. Habla mucho en la primera parte de aprender a tomar a papá. A mí me encanta mucho esta expresión que se usa mucho en constelaciones, pero ¿qué implica? Porque quizás para algunas personas que nos escuchen esta tarde, Vanessa, no es tan sencillo. A veces es como cuando pensamos en una experiencia bonita, si compartimos esa experiencia bonita, hasta se le dibuja a uno una sonrisa en el rostro de recordarse, ¿verdad? Sí, ese cumpleaños, esa ocasión especial. Pero cuando alguien comenta algo que fue doloroso y nosotros también lo vivimos, nos cambia el rostro, o sea, se le llenan a uno de lágrimas los ojos porque tomamos esa experiencia. Y muchas experiencias de algunas personas puede que no sean tan bonitas, que no le evoquen tantas sonrisas, tantos recuerdos bonitos cuando hablamos del papá. Exacto, Judith. Mira, tomar al papá no significa tener, es como borrar memorias, no significa voy a borrar recuerdos, esto ya no lo voy a sentir, ya no va a existir. Claro que vamos a seguir teniendo esos recuerdos dolorosos, pero al aceptar que así es papá, al aceptar lo básico, y a mí hay algo que me gusta muchísimo en constelaciones familiares que dice, el tomar al padre es una situación existencial y no emocional. Fíjate qué interesante. Quizás es una frase muy corta, pero contiene mucha fuerza. Por cuestión de existir, tenemos que reconocer que nuestro Padre está en nosotros. El simple hecho de que reconozcamos de que existimos porque papá nos engendró, por ese encuentro entre papá y mamá, nosotros existimos, ya con el simple hecho de que nosotros reconozcamos eso y abandonemos la emoción, porque si lo hiciéramos emocional, más de alguno tenemos una historia dolorosa con papá o con mamá, que nos impediría tener una buena relación, o el simple hecho de tomar al padre. Pero definamos primero, tomar a papá quiere decir, o tomar a mamá, a tomar al padre o la madre. Implica aceptar que son como son, aceptar que no son perfectos, que tienen limitaciones, que tienen virtudes, y que detrás de ellos también hay un niño lastimado, cargado con una información de cómo actuar como padre, como madre. Un padre que abandona no es una persona que de la noche a la mañana quiere abandonar. Es un padre que ha vivido el abandono también. Puede que su papá haya vivido todo el tiempo en la casa, pero que no haya sido un padre presente. Eso para un niño también es un abandono. Entonces, es importante reconocer que papá también trae una información desde donde él está actuando. Y si nosotros logramos superar la parte emocional, reconocer la parte existencial, es decir, existo porque mi papá y mi mamá me engendraron, decidieron tenerme y aquí estoy. Aún así hubiese sido una cosa de una noche, no importa. La cosa está en que sus cromosomas, su ADN, es mitad nosotros de mamá y mitad de nosotros de papá. Entonces, al rechazar a papá la parte existencial, es decir, reconocemos que existimos por ese encuentro, estamos rechazando parte de nosotros y parte de la vida. Ahora bien, en el momento que nosotros agradecemos esta situación y podemos desprendernos de la emoción, y yo no estoy diciendo que esto sea una cosa fácil, porque seguramente, bueno, yo como terapeuta escucho muchas historias dolorosas, pero que también he visto muchas mujeres y hombres que han triunfado y han logrado superar la parte emocional. Entonces, si abandono la emoción y yo
a pesar de mi historia dolorosa con mi padre, reconozco que la vida me llegó a través de mi padre y de mi madre, ya ahí, Judith, yo empecé un proceso de sanación. Es todo eso, es simplemente aceptar. Y si tú ves en el contenido, yo puse una meditación de la cual nosotros podemos repetir esta meditación y luego decirle: y querido papá, me alejo de ti para mi propia sobrevivencia. Nos podemos alejar, es decir, si tengo un padre que es abusivo, un padre que me denigra, un padre que me desvaloriza, creo que choca la idea de decir voy a tomar a mi padre, ¿verdad? Porque hay mucho dolor, hay una historia dolorosa, pero sí podemos hacerlo con el simple hecho de decir, ok, mi papá tiene patrones, actitudes y comportamientos que me lastiman, que me hacen sentir desvalorizada, que me denigran. Él tiene esos patrones, pues yo me alejo de ponerme en esa situación, pero igual reconozco que existo porque mi padre me engendró, me dio la vida y eso lo agradezco. Ya ahí es como una gran sanación cuántica. No quiere decir que yo le abra las puertas a mi padre y que me siga lastimando o que me siga yo exponiendo a que papá, si tiene patrones nocivos, tóxicos, me lastime. Puedo poner distancia. Merezco un adulto poner distancia. Es un mecanismo de sobrevivencia. No nos queremos quedar donde estamos en peligro. Pero lo que no compete es insultar, denigrar, humillar, etiquetar a papá como la oveja negra o utilizarlo como símbolo de lo que es malo, ¿sí? Ahí está el problema. Cuando yo empiezo a etiquetar a mi padre, y si te digo, es que mi papá es un irresponsable, o mi papá es un abandonahijos, puede que lo sea, puede que el padre haya abandonado 8 hijos. Pero no nos corresponde a nosotros hacer ese juicio. Exactamente. No nos corresponde a nosotros etiquetar a papá. Si logramos, por lo menos con respeto, decir, sí, mi papá tiene patrones en los que, bueno, tengo varios hermanos por ahí que uno no lo reconoció, otros no. Estoy diciendo exactamente lo mismo, pero lo estoy diciendo desde mi adulta, no desde la niña herida. En constelaciones familiares se dice que cuando estamos hablando desde nuestro dolor, de la queja, estamos en el niño. Y el niño nunca, aunque tenga 70 años, el niño sigue siendo niño y por lo tanto la vida le va a dar como si fuera niño. Entonces es importante reconocer esos patrones nocivos que por cultura o por historia familiar, por la historia de nuestro linaje, repetimos. Ya luego hablaremos de cómo impacta el que nosotros irrespetemos al padre, impacta no solo en lo que la vida nos proporciona, sino incluso en las adicciones, en la falta de poder sostener un empleo, en la falta de vivir en la realidad. Entonces, tomar al padre significa eso. Acepto mi padre como es y agradezco el hecho de que gracias a mi padre y a mi madre y a su encuentro yo estoy viva y por lo tanto mi cuerpo existe, existo yo y puede mi alma tener una experiencia humana que me permitirá evolucionar y crecer y recibir de la vida todo lo bueno que la vida tiene para mí. Claro, ahora yo siento que, ustedes díganme si me equivoco, pero como que la tendencia a veces es como a tomar bandos, aún aunque los papás estén juntos. O sea, obviamente cuando hay separación, pues más, ¿verdad? Ahí solito como que nos pusieron a jugar casi que de regalado, ¿verdad? Para poder juzgar más y tomar un bando con quien se queda. Si se va la mamá, pues nos quedamos con el papá, oh, pobrecito mi papá, mira cómo ha sido mi mamá con él. O al revés, mira, mi mamá la dejó, ha tenido que luchar, ha tenido que hacer esto porque él no quiso hacerse responsable, pues ya nos separamos, ya tomamos partido en este juego, se podría decir. Pero incluso cuando están juntos, están vivos, tienen relaciones de matrimonio de muchos años, pero que aún así hay tensiones lógicas de toda familia, aún así está esta tendencia como a jugar siempre esto de los bandos, como a decir yo con mi papá, o yo a favor de mi mamá, porque mira cómo es la contraparte. Y eso en constelaciones familiares se llama triangulación, ¿sí?
Yo puedo, incluso mi triangulación puede ser, no precisamente tiene que ser estable, que estoy en el bando de mi papá todo el tiempo o estoy en el bando de mi mamá. Puedo alternarme y ahí empezamos a tomar roles de pareja de papá y pareja de mamá. Entonces ahí eso en constelaciones familiares ya es una exclusión, y cuando no estamos en nuestro lugar de hijos no podemos crecer, no podemos evolucionar en la misma medida que si nosotros tomásemos nuestro lugar. Y eso es bueno que tú lo hables, Judith, porque yo lo he visto, yo lo veo mucho, ¿sí? Hijas que se ponen del lado de la madre y regañan al padre, o que luego ven que la mamá le habló mal al papá y se meten literalmente, le dice, no te preocupes, yo te voy a servir tu almuerzo, o yo te voy a planchar tu camisa. Lo que no saben es que están ocupando, están transgrediendo en el sistema y están provocando un desorden del cual tendrán que pagar un precio. Hoy en día hay mucha mujer, mucho hombre solo que está en esas triangulaciones. Estoy siendo el papá de mi papá o el esposo de mi mamá, y eso solamente nos puede traer cosas negativas, pongámosle así. Si no quiero hacer drama, sin embargo, nos puede llevar hasta no tener una pareja, porque nosotros básicamente en esa triangulación ya tenemos una esposa y un esposo, sí, ya tenemos una pareja. Otros de los patrones que he hablado mucho en la radio, pero que es muy importante que estemos conscientes, es de no tomar el rol de ser mamá o papá de nuestros padres. Y lo he visto mucho, de tómate tu medicina, te compré esto, pero la actitud, o sea, no es lo que se hace, sino cómo se hace. Yo puedo servirle una taza de café a mi papá y decirle, aquí está su cafecito, y le traigo un pastelito, o le hago un sándwich, pero no le digo, aquí está tu café y tu sándwich, ahora te lo comes, porque no has comido, no te he visto comer. Allá me estoy comportando como una madre. En cambio, si como una hija le digo, papá, aquí está su café, aquí está su sándwich, y me dice, hija, no tengo hambre. Claro, mi miedo me va a hacer reaccionar de qué pasa si mi papá no come y mi papá se va a enfermar. Pero mi rol de hija compete a que yo le diga, papi, por lo menos la mitad, se come la mitad y se toma la mitad del café, y que él me pueda decir, bueno, está bien, me voy a comer la mitad. Ahí ya estoy en mi rol de hijo, porque todavía estoy respetando la autoridad de mi padre. Pero incluso cuando los padres están enfermos, por amor, porque no es con una mala intención, pero es un amor ciego que me saca de mi lugar, me hace quitarle la potestad a mis padres sobre sí mismos. Muchas personas, cuando los padres se enferman, toman decisiones por los padres sin consultarles. ¿Y qué quiere mi papá? Y mi papá quiere este tratamiento, y mi papá quiere quedarse en este hospital. No escucho a mi papá, y entonces ya ahí estoy actuando como madre, porque yo estoy tomando decisiones y estoy revirtiendo el rol. Entonces estoy haciendo 2 exclusiones. Excluyo a mi padre, 3 casi, ¿sí? Excluyo a mi madre si mi papá todavía tiene esposa y yo soy la que toma las decisiones, y estoy excluyendo a mi abuelo y a mi abuela. Imagínate, la transgresión es grande, y el precio a pagar también así lo ha de ser. En el momento que yo provoco un desorden en el sistema, alguien tiene que estar ocupando esos lugares de los cuales yo estoy provocando una exclusión, y usualmente se va a ir a un hijo o una hija, alguien más reciente en el sistema, que puede conllevar desde enfermedades, accidentes, muertes prematuras, fracasos económicos, falta de pareja, el no poder alcanzar mis metas a nivel profesional. Entonces, es importante que nosotros siempre estemos haciendo como la revisión, ¿sí? Yo siempre estoy haciendo como que una autosupervisión de cómo le hablo a mi mamá, cómo le hablo a mi papá, porque es natural. Hablábamos con mi maestra Brigitte Jean-Petier que lo más difícil, porque en la psicología transgeneracional se ven 3 roles, ¿sí? El yo padre, el yo adulto y el yo niño. Usualmente saltamos del yo padre, y el yo padre es el que está juzgando, dictando, esto está bueno, esto no está bueno, eso está bien, haz esto. Entonces te vivo ordenando, ¿sí? Incluso si tú y yo somos amigas, te digo, Judith, mejor no tomes café, toma té. Estoy en mi yo padre, ¿sí? O estoy en el yo niño.
ay, qué barbaridad, fíjate que encontré tráfico y al final de cuentas, fíjate que llegué a tiempo a la reunión, pero es que ni siquiera me ofrecieron un vasito de agua y yo todo el esfuerzo que hago, y me estoy quejando. Y ninguno de los dos, ni el yo padre ni el yo niño, acciona. Pero cuando estamos en el yo adulto, logro estar centrada y logro accionar. El adulto, en lugar de decirte, ¿te deberías de tomar un té? Te pregunto, Judith, ¿no quieres tomarte un té? Te va a caer bien para la garganta, a lo mejor te alivia un poco, pero te estoy dando la opción. Estoy haciéndolo con respeto. Entonces, es crucial hacer ese chequeo de cuando en cuando. Mi actitud, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque impongo a mi padre, porque yo sé o creo saber lo que es mejor para mi padre, o desde el respeto, claro, en el libre albedrío de mi padre, respetando su independencia y reconociendo que fue mi padre quien me abrió camino. ¿Sí? Me abrió camino. Y entonces desde ahí yo voy a poder accionar. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando no conocimos a papá y a mamá? Esa es otra, ya eso, como dicen, ya es otra historia. Pero cuando no conocimos a papá, ¿cómo voy a reaccionar yo ante la vida? Y muchas personas preguntarán, si yo no conocí a mi papá o si mi papá me abandonó, yo no puedo hacer esta meditación porque ni siquiera lo conozco. Y tú lo ves en el contenido, lo puse yo. Si me estoy viendo al espejo, estoy viendo parte de mi papá. Si estoy viva yo, mi padre sigue vivo en mí. Entonces, el reconocer que su sangre está en mi sangre, ya me permite conocer a mi papá y me permite saber que papá está vivo en mí. Entonces, aún así, a través de mi ADN, yo puedo lograr una relación con mi papá y utilizar el reconocimiento, el tomar a mi padre, amén de mi historia, a pesar de mi historia, y permitir que lo que la vida me da a través de la energía de mi padre aún llegue a mí, aunque yo nunca haya conocido a mi papá. Claro, y con esto me llama mucho la atención porque por lo general nos cuesta estar en el aquí, en el ahora y decir que con total conciencia yo hice tal cosa o dije tal cosa. Es una cosa más delicada, ¿verdad, Vanessa? O sea, no es lo que solemos hacer en el día a día. Así es. Entonces, todo este tipo de cosas que usted ha mencionado, pues como usted decía, se hacen por amor. En nuestro interior pensamos que les estamos haciendo un bien, que esta es la forma correcta, que así debe de ser, que me corresponde a mí, que si otro de los hijos no lo quiere hacer, doblemente más me corresponde, porque entonces yo llevo las riendas de esto y ellos ya están grandes y me toca a mí ahora dirigir, ¿verdad? Dirigir la orquesta. Pero como es inconsciente, no nos damos cuenta tampoco a veces de que lo estamos haciendo. Tal vez hoy escuchando uno dice, pero nunca pensé que eso fuera malo. Exacto. Al contrario, me han dicho que es hasta de buenos hijos y de buenas hijas hacerlo. En el día a día, ¿cómo vemos reflejado cuando tenemos un desorden en nuestro rol? Específicamente hoy que hablamos del padre, pero también puede pasar con la mamá. Veía en el contenido algunos puntos que me llamaban mucho la atención, porque lo vamos a poder ver reflejado en lo laboral, en nuestros estudios, en algún emprendimiento. Por supuesto, en uno de los puntos que nos llama mucho la atención, que es las relaciones de pareja, pero en general con nuestras relaciones de amigos, de compañeros de trabajo. Cuando empiezan a suceder algunas cosas, uno dice, bueno, tal vez me tocaría ir al psicólogo, y a veces uno llega por este tipo de interacciones que tienen una falla, pero que su raíz podría ser que un desorden en nuestra familia, que lo que viene a desembocar en algo que sí me logra hacer esta luz roja. Hasta ahora sí vengo yo a caer en cuenta que aquí pasa algo. Claro, mira, si tú te das cuenta que nos llega a través del padre, primero que todo nos llega la fuerza. Me puede llegar a través de mi madre, me llega el éxito, la abundancia, la prosperidad, todo eso, pero lo único que me da la fuerza para dar ese paso y llegar a esto o poderlo sostener es mi padre. Si yo me identifico un patrón de que pierdo el trabajo cada 3, cada 4 meses, o que mi trabajo, por mucho que me esfuerce, pareciera que a todo el mundo le hacen un reconocimiento, menos a mí,
Entonces va a encender esa luz roja de la que tú hablas. Si pareciera que yo vivo, por ejemplo, endeudado todo el tiempo, ¿sí? Porque yo quiero tener el carro del último año, la mejor ropa, tener la casa más hermosa, pero lo tengo endeudadísimo. Hay una parte de mí que no está en la realidad de lo que yo en este momento puedo permitirme. Y el no estar en la realidad es porque no hemos tomado a papá. Mi realidad puede ser decir, ok, ahorita me puedo comprar el carro, pero no me voy a ir a comprar todo un closet de ropa porque no me lo permite mi presupuesto. Eso es estar en la realidad. Y no quiere decir que nos estemos limitando, pero estamos siendo responsables. Y entonces, ¿quién es responsable? Un adulto. Tú no sé si te has fijado, pero hay personas que te hablan de puras grandezas. De que tengo este carro, que tengo esta casa, que me fui de viaje, que me compré esa. Estas personas necesitan vivir de apariencias porque son personas inseguras. Cuando tú escuchas a una persona que constantemente se está autovalidando, mostrándote todas las cosas que logra, los títulos, los reconocimientos, las cosas que se compran, automáticamente te das cuenta que es una persona que no ha tomado a su padre porque no se siente segura. Y el Padre nos da la seguridad. El tomar al Padre, y repito, aunque no hayamos conocido a papá, aunque tengamos una historia dolorosa con papá, nos da la seguridad. Y si yo me siento segura, no tengo por qué estarme validando en cosas, en eventos, en títulos, en reconocimientos, porque yo ya me siento completa, ya me siento segura. Y entonces eso es otra de las luces rojas. Si yo vivo por la vida insegura, si me da miedo, ¿qué te diré yo? El tan solo levantarme y decirle a alguien en un restaurante, señorita, fíjese que mi sopa está fría. Y te digo, Judith, no, decirle tú. No, decirle si es tu sopa. No, pero decirle tú, soy muy apenada, soy muy tímida, no tengo fuerza. Eso me da la señal de que algo está pasando con mi historia, con mi papá. No he tomado a mi papá. Si tengo problemas con el estudio, sobre todo, mencionaba en el contenido, cuando hay niños que tienen problemas con las matemáticas es porque hay un desorden en la rama del lado del padre, ¿sí? Porque algo pasa, hay algún desorden. Entonces las matemáticas, ¿qué hacen? Las matemáticas son ordenadas, son exactas, tiran datos exactos, son reales, son como la vida. 1 más 1 es 2. Pero si yo no estoy en esa realidad, me voy a confundir en mi percepción de la realidad y todo se va a reflejar en la forma en que yo viva mi vida. También están las adicciones. Las adicciones que tal vez le podemos poner más énfasis un poquito más tarde, pero por ejemplo el alcoholismo y la drogadicción, ¿sí? Vienen de un linaje que ha irrespetado a los hombres por más de 3 generaciones. Esto me gustaría hacer un énfasis luego, porque ser un poquito más puntual. Pero también el no tomar al padre nos lleva a poder ser más susceptibles a las adicciones. Y es por eso que cuando nosotros empezamos a notar, que eso es lo que tú llamas esas lucecitas rojas, o a lo mejor nos tira una luz amarilla, por ahí dice, ya me voy a tirar el rojo. No son lucecitas, sino que ya nos está pasando toda la tormenta. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, si no estamos bien en el trabajo, si el dinero no pareciera quedarse con nosotros, si no logramos alcanzar nuestras metas, si no logramos alcanzar nuestros sueños, si tenemos problemas con adicciones, si tenemos problemas con la pareja, en cuestión de que nos sentimos inseguros, somos personas muy celosas, hay que ver cómo estamos con nuestro papá. Muy bien, vamos a seguir platicando. Me gustaría que ahondáramos en este punto de las adicciones cuando regresemos. Perfecto. De la pausa. Les invito a solicitar el contenido enviando la palabra contenido al 5025. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025.
Vamos con más del programa. Hoy estamos platicando con la licenciada Vanessa León sobre el tema del padre y su aporte a la vida. Les invito a solicitar el contenido enviando la palabra contenido al 5025. Está realmente muy interesante. Tiene unos puntos que nos puede servir bastante de reflexión en este mes de junio, que le ponemos un poquito más de atención a estos temas del padre, aunque realmente más allá del mes, Vanessa, es algo que tenemos que revisar porque nos va a servir muchísimo para todo. Para cualquier cosa que querramos en la vida, seamos emprendedores, seamos que trabajamos en una empresa, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, sea en cuestión de servicio, sea en cuestión de crear, nos va a servir tanto el haber tomado a nuestros padres, al haber hecho quizás las paces con algunas ideas o creencias que tenemos también sobre ellos, porque otra de las cosas que nos pasa mucho, Vanessa, es que tenemos una visión de cómo debería de ser. Y nos pasa en todo. Exacto, el hijo perfecto existe, la pareja perfecta existe, la mamá perfecta, ni digamos, esa está en el altar de los altares. Y pasa con el papá. Es que porque no es como el papá de mi mejor amiga. O porque cuando incluso empieza desde muy niño, cuando uno le empieza a convivir con otras familias que lo dejan a uno en la casa de alguien, o hay una piñata o algo así, y hasta la tarde van por uno ve cómo es esa casa. Pero como me decía mi alien, pero vas de invitada. Exactamente. No vivís ahí. Te jalan el pelo. No, ¿por qué te van a decir algo si vas de invitada y a las 5 te llegan a traer? Exactamente. Pero en nuestra mente de niños, que seguimos a veces llevando, aunque ya seamos muy, muy adultos, pensamos, ¿por qué no es como el otro papá? O un papá como el de fulanito era el que yo hubiera soñado. Lástima que mi papá no hizo esas cosas que yo veo que en la graduación hacen los otros papás. Lástima que no sé qué. Entonces, esta comparación y esta idealización nos acompaña mucho también, Vanessa. Sí, es porque estamos en el niño, ¿sí? El niño siempre va a crear un padre ideal y creo que también es parte de un mecanismo de sobrevivencia. Creo un padre ideal y empiezo a crear expectativas, porque quizá el padre que yo tengo en mi cabeza no se parece en absoluta al padre que yo tengo. Quizá el padre que yo tengo le pega a mi mamá, no aporta con el gasto, se gasta el dinero en licor o en drogas o en apostar, en peleas de gallos o endeudarse en proyectos que nunca se consolidan. Y vivo la carencia, entonces tengo una experiencia dolorosa con mi padre y obviamente me quedo anclada en el trauma, en el dolor, y ya cuando llego a la adulta ya no me salí de ahí y sigo proyectando en mi cabeza a mi padre desde sus carencias. Y esto no lo quiero yo desvalidar ni minimizar. Todos tenemos historias, unas son peores que otras, claro, con papá y también con mamá. Pero, por ejemplo, si tenemos un padre golpeador y sigo reviviendo el conflicto de cómo mi papá me pegaba y me pegaba, tenemos que hacer una pausa y decir, ¿qué estoy ganando recordando esto cuando está en el pasado? ¿Lo puedo cambiar? No. ¿Me está aportando a mi presente? No. ¿Está creando un mejor futuro? No. Si esto es no, entonces estoy poniendo mi energía en el lugar incorrecto. Pero cuando yo logro reconocer, decir, bueno, sí, mi papá me pegó, me dio 1000 tundas y pasé mucha hambre y pasé mucha carencia porque mi padre no estaba presente, pero en el momento que yo pauso y digo, bueno, como está en el presente, no me aporta ningún beneficio el seguir recordando el pasado. Entonces, ¿qué hago ahora en el presente? Aceptar que esa historia es mi historia y que algo ayudó a forjarme, a moldearme, a darme la personalidad que hoy por hoy tengo. Y si yo logro con solamente decir, bueno, eso ya quedó en el pasado, que es una frase muy fuerte que utilizamos en constelaciones familiares, dejo al pasado descansar en el pasado. Entonces, automáticamente doy ese salto cuántico de salirme del niño que está en la queja a empezar a caer en el adulto y empezar a tomar mi realidad hoy por hoy como es, sabiendo que no porque yo recuerde 1000 veces que mi papá me pegó o que me sacó a la calle o que me dejó en una esquina y yo no sabía ni para dónde agarrar, reconocer de que eso ya pasó y por mucho que lo recuerde no lo voy a alterar. Entonces lo empiezo a soltar.
automáticamente, ya por consecuencia, doy ese salto cuántico y empiezo a aceptar que fue. Y puedo decir, no, como me dicen muchas personas, ¿cómo voy a agradecer que me hayan pegado? ¿Cómo voy a agradecer que me hayan abandonado? No tienes que agradecerlo, pero puedes aceptarlo, que fue así y que no lo puedes cambiar. Por mucho que lo recuerdes, por mucho que le des vuelta al asunto, no lo vas a cambiar. Entonces, aceptarlo sí podemos, cambiarlo no. Y en el momento que yo lo acepto, es casi como que lo empezáramos a soltar. Y eso nos trae beneficios. Porque, claro, hay muchas historias de abandono, de abuso sexual, abuso físico, abuso verbal, abuso psicológico, padres que manipulan, incluso ya manipulan a sus hijos adultos, que le dicen, hija, mira, estoy muriendo del hambre y tu mamá no me quiso servir la cena, y ya no aguanto mi estómago. Claro que ahí está manipulando un niño, y la hija automáticamente va y le prepara la comida al papá porque el padre ya manipuló. Y eso también no me trae beneficios. ¿Qué haría una persona amorosa? Decirle, papá, ¿y por qué no te sirvió la cena a mi mamá? Ay, es que se enojó conmigo porque le contesté mal. Ah, bueno, no lo voy a regañar. Decirle, te voy a servir la cena hoy, papá, pero trata de resolver esto entre tú y mi mamá. Eso lo hace un adulto. No lo hace, un niño no le dice trata de resolverlo, no, que empieza, sí, pero es que tú, como eres de abusivo, pobrecita mi mamá. Todos quisiéramos hacerlo, todos. Claro. Porque es lo que más difícil claro. Es mantenerse en ese adulto. Pero la reacción nos permite que sea distinto si estamos en conciencia. Claro, eso es lo más importante, aunque sea el camino más difícil. Pero nos trae otra satisfacción. Fíjate, Judith, que sí es el más difícil, pero con la práctica se va haciendo más fácil, claro. ¿Sí? Yo creo que el ponerle, y yo se lo puse, el término es difícil, porque difícil es dar esos primeros pasos, ¿sí? Donde nosotros estamos, tomar conciencia es darnos cuenta, para ponerlo en términos más básicos. Si me doy cuenta de la forma que le estoy hablando a mi papá, y le estoy hablando como una esposa, como una igual, ¿sí? Porque hay ese término de que mi papá es mi mejor amigo, a mí no me gusta, porque si yo soy la mejor amiga de mi papá, ya me quedé huérfana. Yo necesito un padre, amigos puedo tener muchos, pero padre y madre solo voy a tener una madre y un padre. Pero muchas madres y muchos padres, con tal de estar bien con el hijo, se convierten en amigos. Y desde ese momento el padre ya provocó un desorden. Entonces, en el momento que me doy cuenta que mi papá me está contando cosas que no necesito saber como hijo, cosas tal vez de intimidad con mamá y no precisamente física, pero intimidad de que tienen un pleito, de que tienen un problema, cuando debería de utilizar esa energía para sentarse con mi mamá y resolverlo, ya me doy cuenta que el que está provocando el desorden es mi papá. Y soy yo quien se da cuenta, le compete colocar a su papá en su claro. lugar y yo colocarme en el mío, como diciéndole, papá, yo creo que este tema mejor lo deberías de hablar tú con mi mamá, porque yo, con solo que digamos, yo como hijo, yo como hija, no creo que pueda ser objetiva y la verdad los quiero a los dos por igual y esto me afecta. No hay que ser grosero, no hay que ser tajantes para poder colocar a papá y a mamá en su lugar y nosotros mismos colocarnos en nuestro propio lugar. Entonces, el punto aquí es estar constantemente dándonos cuenta. Y puede que al principio sí se dificulte porque no estamos como humanidad acostumbrados a estar totalmente, como tú lo dijiste antes, estar en conciencia, estar en el presente. Y vivimos proyectándonos a un futuro, no sé si, y ahora con las redes, Judith, te das cuenta, nos hablan de que ya viene la Navidad en julio y uno dice, ay Dios mío, ¿a qué hora se me pasó, verdad, el desfile el 15 de septiembre y el fiambre y todo esto? Entonces nos vamos adelantando y no estamos conscientes, entonces no logramos vivir el presente. Entonces, si estamos viviendo el presente, ¿qué está pasando hoy? ¿Cómo le hablé a mi mamá? ¿Cómo le hablé a mi papá? ¿Cómo veo a mi padre? Incluso vemos los defectos de papá ahorita, pero seguramente ya por cuestiones de lo que es mi convivencia, tenemos que recordar que cualquiera que sea la historia de mi papá, que yo haya sido testigo de él o no,
fíjate bien, o no, la información se guardó ya en mi ADN. Entonces, muchas veces todo lo que juzgamos de papá puede que nosotros lo repitamos o lo repita un hijo o una hija. Ay, Dios. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque la información se guarda. Tenemos un disco duro que se llaman campos morfogenéticos que nos dicta las formas y conductas que hay en un sistema familiar. Y anteriormente tú decías que que queríamos hablar acerca de lo que son las adicciones. Las adicciones, sí. Lo que yo les voy a decir no está nada más porque se lo sacaron de la manga. Vienen años de estudio. Constelaciones familiares vienen 47 años que se viene trabajando y que despertó mucha curiosidad de la ciencia. Al hacer una constelación se dan cuenta que usualmente surge de 3 generaciones para atrás, cuando se ha venido irrespetando a los hombres. ¿Qué significa irrespetar? Porque la palabra irrespetar o no respetar, automáticamente uno se va a la idea que los ofende, ¿sí? Se va uno a la idea de que los insulta, los ofende, y muchas mujeres van a decir, yo jamás he ofendido e insultado a mi marido, es más, le tengo miedo. En el momento que nosotros tenemos una relación de miedo, que somos sumisas ante un hombre que es agresivo, ya no le tenemos respeto, le tenemos miedo. Entonces ya no hay respeto, no le tenemos, y lo hacemos por un amor ciego, nos comportamos como su mamá, queremos hacerlo todo, complacerlos todo, no los hacemos responsables. Ya en ese amor ciego ya estoy transgrediendo, no le estoy dando la fuerza de hombre que este hombre debería de tener. Por eso hoy en día, que hablábamos con Carol, ¿te has fijado que hay mucha mujer masculinizada? No quiere decir que ande con los pantalones ni con barba, pero la energía es masculinizada en algún punto. Y como dice Carol, mea culpa, muchas de nosotros tenemos esa fuerza y queremos actuar muchas veces desde una energía masculina, y sin querer, con buena intención, podemos irrespetar a los hombres de nuestro linaje. Este irrespeto, cuando se ha dado por más de 3 generaciones, automáticamente va a activar una adicción, ya sea en un hombre o en una mujer. No precisamente tiene que tomarlo un hombre. Va a activar una adicción usualmente en el primer hijo. El primer hijo siempre va a tomar la peor carga. El primer hijo, el que hace padre a sus padres, es el que agarra la carga más grande, y muchas veces en desorden los más pequeños van diciendo yo por ti, y entonces puede que un chico, el más pequeño, tome la carga mayor diciéndole al grande yo lo haré por ti, cuando en realidad el precio de ser el más grande es el respeto, pero también la más carga, y el precio de ser chiquito es no de recibir tanto respeto, pero recibir mucho amor. Es un tanto complejo, parece que fuera complejo, pero una vez lo analizas, entiendes por qué es importante que nosotros permanezcamos en el orden. El amor es una energía de plenitud, de bienestar, pero como energía, cuando hay desorden, se encuentra con obstáculos que no permiten que fluya. Y si el amor no fluye, hay desorden, se estanca y es un amor malsano. Entonces, por eso es importante que sostengamos ese orden para que la energía del amor fluya en nosotros. Yo recuerdo que a mí me chocó la primera vez que Bert Hellinger dijo, el amor no es suficiente. Cuando yo he venido oyendo, ¿verdad? Décadas. El amor lo puede todo y basta para todo. El amor lo puede todo y basta para todo. Entonces, ahí, me chocó, pero me cuadraron las cuentas. Sí, me cuadraron las cuentas y dije, ahora entiendo. Cuando hay un desorden, y este desorden también es como que tú agarraras piedras en un manantial, el agua fluye cristalina, pero si tú pones piedras en su camino, se va a ir estancando poquitos. Pues el irrespeto es como que tú vayas poniendo piedras y allá más adelante otro poco de piedras. Llega un momento en que va a surgir la adicción. Y la adicción surge de todas estas generaciones de hombres que han sido despreciados por sus mujeres, hijas, hermanas, madres, abuelas, despreciados en el sentido de que, fíjate tú,
El otro día yo analizaba y decía, los hombres más violentos, ¿sí?, que estamos viendo ahorita la situación como está en Siria, las mujeres son las más sumisas. Qué interesante. ¿Por qué? Porque la mujer en su sumisión guarda su cólera, guarda su miedo, guarda su dolor, la subyuga, pero la archiva en su ADN. Entonces, a través del hombre da el orden de la violencia. El hombre sí se da el permiso de ejecutar la violencia, la mujer no. Entonces, si yo le tengo miedo a mi esposo, le tuve miedo a mi papá, le tuve miedo a mi abuelo, ya yo no estoy con estos hombres por amor, ni los respeto. Les tengo miedo. Yo no obedezco a mi papá porque respete su opinión, respete su orden, respete sus reglas, sino que lo estoy haciendo fundamentada en el miedo. ¿Por qué? Porque me va a pegar, porque me va a abandonar, porque me va a insultar. O yo le digo a mis hijos, ahí viene su papá, métanse a la cama, escóndanse, no hagan ruido, cómanse el plato el más sencillo y se van rapidito y se esconden de su papá. Ya ahí le estoy enseñando a mis hijos a que no le tengan respeto al padre, sino que le tengan miedo. El hombre se percibe al principio como que le tienen respeto, cuando en realidad es lo oculto lo que impacta al ser humano, y lo oculto es el miedo. Y entonces ahí no estoy agrediendo a mi padre, no estoy agrediendo a lo masculino en mi familia, sin embargo, el respeto no existe, porque el respeto fluye paralelo con el amor, no con el miedo. Entonces, si yo soy sumisa ante mi marido, soy sumisa ante mi padre o ante un hermano, incluso puede ser un hermano más pequeño o más grande que yo, toda esta información se va guardando en el ADN y en el linaje de las mujeres se va trasladando la información de cómo nosotros, y después si les tenemos miedo, automáticamente va a haber agresión. Vamos a tenerle odio, vamos a resentir quizá que papá no nos dejó ir a estudiar a los Estados Unidos y porque nos dieron una beca. Vamos a resentir que porque papá no estuvo presente yo no pude terminar la universidad. Y va a haber una parte en nosotros que este resentimiento ya lo vamos a proyectar en la pareja. Entonces, cuando yo lo proyecto en mi pareja, proyecto todas mis carencias y todas mis emociones con mi pareja. Si mi padre, por ejemplo, me voy a utilizar, a mí, por ejemplo, me choca que me grite. O sea, me puedes decir burra y me lo dices en voz baja y te lo acepto que me digas, pero no me vas a decir qué bonita, porque entonces me altera. ¿Por qué? Porque como mis padres se divorciaron, cada vez que yo miraba a mi papá era como que el enamoramiento, dice mi hija Vivian, yo estaba con mi papá. Pero en el momento que mi papá me subía la voz, yo me sentía rechazada por mi papá. Entonces, cuando alguien me grita, automáticamente disparo de nuevo la emoción. Claro, estoy consciente, sé lo que no me gusta, pongo límites, pero antes era reactiva, Judith. O sea, me gritaban y yo gritaba más alto, o salía corriendo, o abandonaba. Y entonces, lo que tenemos que ver es que lo que no sanamos con nuestro padre, automáticamente lo vamos a proyectar en la pareja. Y lo que mi papá no me pudo dar, se lo voy a trasladar al pobre hombre que ha decidido casarse conmigo, unirse conmigo, que no sabe que yo ya traigo en mi cabeza una proyección de cómo debería de ser él. Y es lo que tú hablabas anteriormente. No estoy en mi realidad y ya estoy proyectando una pareja ideal. Entonces, él sí va a llenar las expectativas que mi papá no llenó. Él sí no me va a gritar. Él se va a quedar a mi lado. Él no va a salir huyendo. Él no me va a dejar con la palabra en la boca. Él no me va a tirar un zapato por la cabeza. Y resulta que luego sí lo hace. Porque lo que hace la pareja es reflejarnos nuestras heridas para que las podamos sanar. Si yo tengo un problema con mi pareja, automáticamente me voy para atrás y veo cuál es mi historia con mi papá y mi mamá. Y ahí es donde yo empiezo a dejar de proyectar, asumo mis emociones con mi padre y con mi madre, empiezo a sanarlas y por resonancia la relación con mi pareja va a ser distinta. Pero, volviendo a las adicciones, cuando ya ha sucedido el irrespeto por más de 3 generaciones, surge la adicción. ¿Sí? Surge la adicción y se va a repetir en cada generación hasta que alguien
pueda verlo y sanar esa historia. Por eso es que yo estoy tan enamorada, se podría decir, de las constelaciones familiares, porque nos permite ir atrás y ver dónde estuvo ese movimiento interrumpido de amor y poderlo sanar, poderlo permitir que algo más grande lo resuelva y nosotros poder evolucionar tomando la vida tal cual es. Claro. Y ahora, la adicción, me refiero al alcoholismo y a las drogas. Si es adicción, por ejemplo, a los casinos o al apostar, es un conflicto con la madre. Entonces, no es lo mismo cualquier adicción. Usualmente, cuando venimos de generaciones de irrespetar a los hombres, de tenerles miedo, de tener resentimiento, de odiarles, aunque seamos sumisas, aunque no seamos proactivas en la violencia, por decirlo así, que no violentemos al hombre, pero aprendemos a ser violentas de manera sutil, ¿sí? Entonces, ¿cómo se nota cuando si yo estoy guardando un resentimiento hacia un hombre? Fíjate las palabras que utilizas hacia él. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero a mí me lo hicieron ver. Mi hermano pequeño David un día nos dice, es que ustedes las mujeres de la familia son muy fuertes. ¿Y cómo me lo hace ver? Él se llama David. Dice, tal vez uno le dice, alcánzame la taza, y uno está poniendo algo a un lado y ya va a alcanzar la taza, pero como no lo hicieron en el instante que nosotros lo queríamos, damos ese paso y tomamos la taza. Y decimos, no, ya lo hice yo. En esa frase, no, ya lo hice yo, hay agresión y lo que encierra la emoción es, no, inútil, ya lo hice yo. Entonces la violencia puede ser muy sutil y hay que estar muy alerta. Y si te das cuenta, esas pequeñas frases, esas pequeñas actitudes, es porque estamos hablando desde un dolor, claro, desde odio, desde enojo. Y el enojo y el odio están sustentadas por el dolor y el dolor lo alimenta el miedo. Aquí en el contenido veía algo también que me llama mucho la atención y es cuando habla de la anorexia. Platíqueme de esta parte. Ayer que venía nuestra experta en nutrición, Carol Sanchinelli, platicábamos de muchas cosas, pero sobre todo la parte de la infancia, donde se pueden empezar a dar desde muy temprana edad este tipo de desórdenes alimenticios y que se vuelven todo algo muy, muy complejo, muy difícil de llevar para la familia, para los papás, para los chicos, sea hombre o mujer, pero que tiene mucho, mucho que ver en los primeros años de nuestra vida. Hábleme de esta parte. La anorexia, lo que sucede es que puede que una niña incluso de 2 años, 3 años, usualmente surge antes de los 5 años, vea a papá vivir un conflicto en el que papá, como el niño lo percibe, está en riesgo de no quedarse en la vida. Miramos a papá con una adicción, miramos a papá enfermo, o tal vez le dio una enfermedad muy grave de la cual nosotros la percibimos como que se va a morir. Inconscientemente, el niño o la niña, por amor ciego, provoca un desorden y le dice a papá, mejor muero yo por ti. Y empezamos a no tomar la vida, porque la vida es el alimento. ¿O no es así? Claro. Estamos vivos porque nos alimentamos. Entonces, cuando no empezamos a tomar la vida, nosotros empezamos a perder peso y lo que estamos diciéndole a papá es, muero yo antes que tú. Y eso surgió de muchas constelaciones que hicieron análisis con niñas niños, jóvenes y jovencitas que de la anorexia. Y usualmente quien surgió ahí fue papá. Es más, en una de esas está de una niña arrodillada ante su padre y se recuerda, esto ya no lo hicieron a través de una constelación, pero lo hicieron a través de una regresión como parte de un estudio que hicieron de la anorexia, y se encuentra la niña a los pies de la cama a sus 3 años viendo a su padre paralizado por un accidente donde la niña asume que su padre se va a morir y ella recuerda cómo le dice, mejor me muero yo antes que mi papá. Y entonces se activa el programa, se activa esa promesa inconsciente
y la niña o el niño, el joven o la jovencita empiezan a dejar de tomar el alimento, porque su programa que dice, su inconsciente dijo, yo muero antes que mi papá muera. Y se da mucho también cuando los padres tienen ya sea enfermedades terminales, se puede activar en un adulto también. No precisamente tiene que esto surgir en el niño. Puedo yo vivir una situación tan traumática en el que por un amor ciego y me encuentro frustrada ante la posible muerte de mi padre o de mi madre, que yo hago una promesa. Y tú te has fijado culturalmente, Judith, aquí cuánta gente no le ha hecho promesas, ha como que negociado con Dios. Ay no, yo le pedí a Dios que antes de que mi papá se muera, mejor me muera yo. ¿Cuántas personas no dicen eso? O estoy rezando para que si se ha de morir alguien, primero sea yo antes que mi papá o mi mamá. Y eso es algo que surge desde el amor, pero de un amor, de una conciencia que en constelaciones familiares se llama la buena conciencia. Y la buena conciencia de bueno no tiene nada, ¿sí? La buena conciencia nos lleva a actuar, a renunciar y a sacrificarnos para garantizarnos la supervivencia ¿a través de qué? De pertenecer. Me decía el otro día mi prima Claudia, que vive en California, me dice, el problema está que en nuestra familia gustan de los sacrificios del lado de mi papá. Y a mí me hizo reflexionar eso y dije, sí es cierto, en mi familia, del lado de mi papá y también del lado de mi mamá, es decir, que o sea, ambas ramas se glorifica de alguna manera el sufrimiento y el sacrificio. Es que es tan buena madre, mira, se quitó la comida de la boca por el hijo. Es tan buena madre que ella ni siquiera sale con tal de estar al lado de sus hijos. Entonces, cuando hay ese tipo de información, la conciencia buena nos dice, si quieres pertenecer, tienes que sacrificarte. Ni se te va a ocurrir salir a cenar con tus amigas, porque eso no lo hace una buena madre. Pero cuando surge un miembro de la familia que actúa a través de la mala, y estoy haciendo la señal de comillas, mala conciencia, todo el sistema se va a ver alborotado, ¿sí? ¿Cómo se atrevió Vanessa a irse a cenar con sus amigas y viendo que la niña tiene gripe? Sí, pero es una gripe nada más. Pero igual ya había quedado de cenar con mis amigas que tenía 3 meses de no verlas. Entonces ya me están juzgando. Y entonces lo que estoy haciendo, estoy sacudiendo mi árbol familiar, actuando de una manera que no me trae a la pertenencia. Y por lo tanto me pongo en riesgo de no sobrevivir, porque este es un programa arcaico. Entonces esta mala conciencia, cuando yo me voy a cenar con mis amigas, regreso y mi hija sigue dormidita porque le dejé la medicina y al siguiente día mi hija sigue vivita y coleando, todo mi sistema familiar empieza a recibir una nueva información que dice, sí podemos hacer las dos cosas, podemos salir a cenar sin sacrificarnos. Y ser una buena mamá. Entonces, muchas veces actuamos desde esa buena conciencia porque nos garantiza la pertenencia, pero no invita a la evolución. Muy bien. Vamos a seguir platicando del tema. Nos vamos a la pausa nuevamente. Les invito a solicitar el contenido enviando la palabra contenido al 5025. Ya regresamos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025. Y ya estamos listos para seguir con más del programa y entrar ya en un minuto más de lleno a las consultas, pero dentro del contenido que los invito a pedirlo enviando la palabra contenido al 5025 hay una meditación, Vanessa, muy importante, muy interesante. Hace unos meses cuando tuvimos lo del cafecito, nos adentró mucho en una meditación que quizás era un poco más dirigida a la mamá o en general a los padres, pero de este contenido, que esa gustó mucho, por eso la comento, pero esta que está en este contenido está cortita, no es así como de 6 hojas, ni a ver qué día termino de meditar, sino que es un párrafo, pero un párrafo muy rico que nos puede servir mucho. Pero usted me decía ahorita fuera al aire algo muy importante, aquí la importancia de
la constancia, la repetición. Al inicio quizás leer estas palabras no, y este agradecimiento hacia el Padre no me hace sentido, no me dice mucho por mi historia, por las situaciones que estoy viviendo todavía actualmente, ni siquiera del pasado, pero el ir haciéndola, el ir teniendo la apertura nos va a ir cambiando también hasta nuestra vibración, hasta que quizás un día agarremos nuevamente la hojita y decimos, ya la empiezo a sentir de otra manera. Yo creo que, mira, todo es posible, Judith. Y Juan Pablo nos hacía aquí una pregunta que creo que es muy buena y se le agradezco mucho. Para quienes nos están escuchando, lo que el Padre impacta en nuestras vidas se aplica tanto a hombres como a mujeres. Y como estamos hablando de dos mujeres, hemos hablado mucho en femenino. Sin embargo, Juan Pablo nos hizo ver eso. Impacta de idéntica manera a la mujer como al hombre. Si el hombre, en el caso de que no ha tomado a su padre, le va a costar mantener un trabajo, no va a poder mantener a su familia, le va a costar poderse graduar en la universidad, le va a costar ese reconocimiento en ese ascenso, por ejemplo, o poner su propia empresa. Y su relación con lo masculino puede ser hasta difícil también. Entre los mismos hombres su relación puede ser muy difícil, porque si yo tengo una herida con mi padre, ya sea hombre o mujer, voy a crear ideales en los que son mayores que yo, o voy a crear un padre ideal, como tú lo decías, Judith, y voy a vivir de apariencia, o voy a hablarte de grandezas que no son reales, o voy a crear, por ejemplo, cuando vengo yo y estas películas de ciencia ficción gustan mucho hoy en día, porque ahí hay un héroe, el que logra todo, el que salva a todo el mundo. Ahí hay una proyección infantil de mi carencia, de la faltante de mi héroe, ¿sí? De la faltante de ese hombre que era, en mi cabeza tenía que ser mi papá. Pero el adulto tiene que reconocer que mi papá no venía con capa, ni superpoderes, pero me dio tenía el superpoder de darme la vida. Y eso jamás lo vamos a poder compensar. Óiganlo bien, nunca lo vamos a poder compensar suficiente a los padres. Solo se compensa a través de pasar la vida, de pasar el poder ayudar a otros, de tener un proyecto, de poder ser parte de. Si yo vivo enfocada en mi autorrealización, no me hace egoísta, pero no me ha permitido tomar a mis padres. Porque cuando yo he tomado a mis padres, tengo autorrealización, que esa autorrealización la pongo también al servicio común. Me permite dar, es decir, por ejemplo, no quiere decir que voy a dejar mi trabajo y voy a vender todas mis cosas y las voy a regalar a las personas, pero va a permitir que mi energía esté dispuesta al servicio de alguien más también. ¿Por qué? Porque al agradecer la vida, automáticamente quiero pasarla. ¿Sí? Cuando ya he tomado la vida de mis padres, ¿qué quiero hacer? Quiero ayudar a otros, quizá le regalo un libro a alguien, quizá me tomo el cafecito con el vecino que necesita quien platicar. Ya no vivo solo para mí, porque un niño cree que es el centro del universo, pero un adulto sabe que es parte del universo, ¿verdad? Entonces, hablando de la meditación, yo le pedí a Judith que por favor enfatizáramos. Quisiera que de verdad pidan el contenido y que puedan agarrar esta meditación y la puedan compartir. Al principio, sobre todo, si tenemos una historia dolorosa con nuestro padre, si tenemos una relación tóxica, una relación de abandono o una relación de ausencia, que mi registro de tener un padre es nula, simplemente no conocí a mi papá, aún con mayor razón esta meditación me ayuda. ¿Y cómo la hacemos? Yo puse ahí, vamos a imaginar a papá enfrente de nosotros, que no conocí a mi papá, igual me lo imagino, no tengo que verle la cara, porque su energía se hace presente en el momento que yo pongo la intención. Y cuando yo a través de esta meditación empiezo a agradecerle a mi padre la vida, a decirle sí a mi padre, puede que al principio me suene como un párrafo, como tú dijiste, o un montón de frases que no tienen impacto en mi vida, pero mañana va a ser distinto.
Y puede que en una de esas meditaciones, que no nos lleva más de 5 minutos, porque si tú lo ves no es larga, empiecen a surgir emociones en mí. Y al reconocer estas emociones, empiezo a drenar todo eso que ha venido siendo almacenado desde mi niñez, que me provoca crear brechas entre mi papá y yo. Si yo me doy el permiso a llorar, a sentir el enojo, sin actuar en enojo, a sentir el dolor, a sentir la tristeza, sin quedarme atorado o atorada en mi tristeza, me voy a ir vaciando, es como ir sacando esta basura emocional, que al siguiente día, cuando yo haga esta meditación, cuando yo diga este párrafo, me imagina mi padre, va a empezar a provocar cambios, no solo en la forma que yo lo diga, lo que estoy sintiendo, sino que en mi vida, porque ya el universo me está recompensando automáticamente en la simple intención. Y decir, sí, estoy enojada, me duele, siento miedo a que mi papá me vuelva a abandonar o me lastime, pero a pesar de la adulta, el adulto, el hombre, la mujer en mí, elige decirlo, elijo trabajar en esto por razones existenciales, haciendo a un lado lo emocional. Entonces ya la vida me va a recompensar. Hablaba con una colega y tenía un paciente que por 11 años no lograba un ascenso. De verdad no lograba. Y le pregunta que cuál es su relación con su papá, y empiezan a decirle, pues la relación con mi papá es buena, yo estoy en la empresa, yo ahí le resuelvo a mi papá, yo le arreglo a mi papá, y yo le digo a mi papá dónde invertir. Y entonces empezó a notar que estaba siendo no solo el padre, sino que el jefe de su padre quien él había abierto la empresa. Entonces le hace reflexionar su actitud y le molesta al principio y deja de venir. Pero entonces después regresa y dice, fíjese que lo estuve pensando y estaba trabajando en esto. Fíjese que ya me llevo mejor con mi papá. Tal vez no son 100% compatibles, pero se llevan bien, y le dice, mire, yo ya puedo sentarme a almorzar con mi papá sin sentir que me estoy asfixiando. Pero el hombre le llevó su tiempo el poder ir activando esta energía. Yo tengo otro caso de un paciente que llegó conmigo hace como un año y me hablaba mucho y le digo, bueno, ¿y usted tiene solvencia económica? Sí. ¿Tiene edificios? Sí. ¿Tiene un helicóptero? Sí. ¿Y usted qué le podría comprar a sus papás? Lo que quisieran. ¿Les podría comprar casas, viajes? Claro que sí. Digo, ¿y usted podría engendrar a su papá? No, ¿cómo va a creer? Que no sé. ¿Y podría usted dar a luz a su mamá? No, Vanessa, ¿cómo va a creer? Bueno, empiece desde ahí reconociendo que usted podrá tener 1000 maestrías, mucho dinero, pero nunca va a poder engendrar a su padre ni dar a luz a su madre. Y ya con eso, los padres son más grandes que nosotros. Y si desde el adulto, por lo existencial, reconocemos que nos dieron la vida y lo agradecemos, ya llevamos el camino recorrido en bien. Claro. Me voy con algunas de las consultas. Les agradezco muchísimo a todos la confianza. Dice por aquí Vanessa, muy buena tarde, excelente el tema. Quisiera que la panelista me diera una orientación. ¿Cómo intervenir para mejorar la relación entre mi hijo, él es el mediano, tiene 14 años, con mi esposo? La relación no es buena hasta este momento. Ok, gracias por la confianza, como dijo Judith, gracias porque abren el espacio y abren su corazón a estas preguntas que nos benefician a todos. Empieza tú por sanar a tu marido, porque el niño lo único que te está reflejando es la brecha que hay entre tú y tu marido. Y te lo digo porque cuando somos niños no es nuestra historia hasta que nos convertimos en adultos. Simplemente se lo estamos enseñando a papá o a mamá. Entonces, si el hijo no tiene una buena relación con el padre, puede que el hijo esté sustituyendo a un abuelo o a una pareja anterior de la madre o una pareja anterior del padre y esté actuando así, y por eso el padre no es su padre, sino es su rival. Te pregunto con toda discreción, a lo mejor hay una pareja anterior tuya a la cual se quedaron con una mala relación y desde ese dolor lo es recordado, o tal vez
puede que sea tu marido, o tu marido no tiene una buena relación con su propio padre y el hijo se lo está reflejando sustituyendo al abuelo. Entonces el hijo se comporta como que si fuese un abuelo y trata al padre mal o pelea mucho con el padre porque lo quiere corregir. O puede también ser un hermano que haya muerto hace tiempo y que la abuela no quisiera hablar de este niño, o una pérdida porque le causa mucho dolor y el niño no está en su lugar. Lo mejor es que, mi mejor sugerencia es que la madre sea la que calladamente, en silencio, le digas a tu hijo: tú eres el pequeño, tu padre es el grande, yo soy la madre, tú el hijo, él el padre, tú el hijo. Entonces vamos llevando al hijo a su lugar. Es importante. Y díselo muchas veces. Yo te lo digo porque yo lo hice con mis hijas. Tengo una hija que ya está en la universidad y me acuerdo muy bien de chiquita decirle: no me hables así. Yo soy la madre y tú eres la hija, yo la grande y tú la pequeña. Y era algo mágico, Judy, cómo reaccionaba en ese momento. Las primeras 2 veces le pasó por la coronilla y a la tercera fue como que, ¿qué me está diciendo? Ay, ya me vas a decir, ay, ¿lo recuerdas? Y entonces, cuando las madres no respetamos al marido o tenemos un conflicto con el marido, usualmente el hijo nos lo refleja también. Bueno, dice por aquí: muy buenas tardes. ¿Qué hago? Me pasa que mis papás se quejan conmigo el uno del otro. Trato yo de no tomar partido, pero realmente a veces me cansa la situación, porque como ella bien dice, eso es asunto de ellos, no mío, pero me buscan para hacerme parte. ¿Qué me recomienda? Gracias. Ya no vivo con ellos. Hay que confrontarlos, y eso me ha pasado mucho en la clínica, en terapia, de muchos hombres y mujeres que se quejan de esto. Tienes que sentarte y hablar con tu papá y con tu mamá, y decirle: mira, yo agradezco el que ustedes tengan confianza en mí, pero para mí esto es desgastante. Yo no quiero escuchar quejas de mi mamá acerca de mi papá, ni quejas de mi papá acerca de mi mamá, porque yo solo voy a ser siempre la hija de ustedes. Los quiero a los dos por igual y esto me está desgastando. Si tú les logras decir a tus papás: ustedes son pareja, ustedes solo pueden ser mis padres y yo solo puedo ser la hija, y esto me está desgastando porque los quiero por igual, pero ya no quiero escuchar más quejas, tus padres puede que al principio se molesten, pero van a reaccionar y les puedes decir: yo les agradezco porque los dos me dieron la vida, pero esto es algo que es entre ustedes dos y yo solo puedo ser la hija. Y haz la meditación. Aquí está aplicada al padre, pero lo hemos puesto, ¿verdad, Judith? Cuando lo hicimos en el Teatro Don Juan, está la meditación para los dos padres. Pones a tus padres frente y tú les dices: papá, mamá, ustedes son los grandes, yo soy la pequeña, ustedes mis padres y yo mi hija, yo la hija. Y entonces cuando nosotros empezamos a repetir todo esto, también nos vamos desenganchando, porque creo que de alguna manera tus padres están proyectando un igual, un hermano, una hermana, o un padre, una madre en ti, y obviamente eso te está desgastando y va a tener un impacto no positivo en tu vida. Entonces, siéntate como adulta, explícales, háblales y diles: ya no quiero escuchar más. Muy bien. ¿Qué me puede decir de una persona que tiene el problema de la bebida en exceso, está estancado y lleno de deudas? Excesos, como le decía, de licor y de droga. Sí tiene una familia, pero está desesperado y la familia igual. Mira, yo te sugeriría que esta persona constele su adicción, ¿sí? Lo primero que te voy a sugerir es constelar la adicción, la persona, o por ejemplo, si esta persona tiene papá o tiene mamá o tiene una esposa, son las 3 personas que tienen autoridad para poderlo constelar. Es decir, yo como hermana mayor podría constelar a un hermano menor, pero se pide permiso y no siempre el vacío creador, Dios o la energía de Dios autoriza, porque no tenemos potestad. Sin embargo, como madres o como esposas, parejas que estamos conviviendo juntos, eso se llama comunidad de destino, y sí tenemos la fuerza para poderlo constelar. Si no puedes acceder a una constelación, mi sugerencia, y si tú no eres la persona más allegada a esta persona que está viviendo la adicción, por ejemplo, eres una prima, porque no aclara si es prima, es esposa, es hermana, o eres amiga, puedes ayudarlo con la siguiente frase. Vamos a ponerle de nombre Luis. Luis, gracias
porque a pesar de tu adicción sigues en la vida. Reconozco tu dolor. El reconocerlo es darle dignificación y es respetarlo. Entonces, si tú le dices, Luis, veo tu dolor, reconozco tu dolor, o gracias por seguir vivo a pesar de tu adicción, lo que hace esto es que dignifica y lo saca de ese irrespeto, lo cual le empieza a dar fuerza para poder liberarse de la adicción. Así, y me agrega aquí siempre de la misma pregunta, que tiene actualmente este hombre 46 años, pero que perdió a su papá a los 5 años. Luego la mamá se volvió a iniciar en pareja con otra persona, pero de ahí más o menos entiende quien pregunta que podría venir a alguna situación. Y tiene sentido, porque también uno puede ser que el padre tampoco haya sido respetado, o el padrastro no haya sido respetado, y segunda, otra posibilidad es que el niño esté siguiendo al padre en la muerte. Porque cuando hay un movimiento interrumpido a los 5 años, de por sí, cuando un ser amado muere, inconscientemente hacemos la promesa, yo voy detrás de ti, me voy contigo, y te lo digo porque lo he vivido. Pero obviamente lo vamos trabajando, pero un niño hace la promesa de seguir al padre en la muerte. Y si el padre tuvo adicción o el abuelo tuvo adicción, seguramente el niño dice, yo igual de despreciables que ustedes, y los sigo en la muerte. Entonces este hombre ahora de 46 años probablemente desde su herida está siguiendo el patrón para que estos hombres sean dignificados. Si tú eres la esposa de este hombre, eres hermana, dile eso. Agradezco que sigas vivo a pesar de las circunstancias. Veo tu dolor, reconozco tu dolor, te veo, y le puedes agregar, te puedo ver con respeto, o veo tu dolor con respeto, y lo va a ayudar. Te lo digo porque yo lo he hecho. Lo he hecho con personas que ni siquiera tengo permiso a constelarlas. Sin embargo, en el libre albedrío esto sí lo podemos hacer. Eso le quería preguntar antes de que me vaya con otra de las consultas. Estas frases que a veces se mencionan en constelaciones, ¿se pueden decir como en la privacidad? Aunque yo no directamente le diga Vanessa, y la busco y se lo digo en su cara, o sea, puede ser como una reflexión, aunque si yo no pueda tener acceso a esa persona. Exactamente, y al contrario, creo que el decirlo en silencio lo dices con amor, lo está diciendo tu alma, y acuérdate que aquí lo que está tomando fuerza es lo oculto. Entonces que tú lo digas en voz alta a la persona le va a impactar, claro, pero si tú lo dices desde tu alma, desde el respeto más profundo donde puedes, llega a la energía, llega al alma. Muy bien, dice por aquí, me enriquecen muchísimo las enseñanzas de la licenciada Vanessa, gracias por el programa. Quisiera preguntar qué pasa con los hombres que abandonan completamente a sus hijos, qué pasa con sus vidas. ¿Qué pasa con la vida de ellos? Yo no te sabría decir, habría que ver qué están haciendo ellos. Lo único que sé es que estos niños van a vivir desde la herida del abandono, que hay que sanarlos y que hay que buscar ayuda para que el niño no repita el patrón, porque estos hombres que son abandonadores usualmente vivieron la historia de ser abandonados también, y solamente desde su campo de información están repitiendo el patrón. Entonces, lo que yo te sugiero es que te puedes sentar con los niños y decirles de una manera, sin caer en fantasía y en algo que no es real, decir, seguramente tu papá te abandonó porque también él tiene esa historia de haber sido abandonado, pero te dio el regalo más grande, que es la vida, porque tú eras amado o amada, y este niño se va a sentir mucho mejor, porque el reconocer de que el padre le dio la vida por amor, aunque se haya tenido que ir porque su papá tenía esa información, el niño ya no se va a sentir, porque el niño es culpable, porque el niño siempre cree que es su culpa, siempre. Y yo a quien me está haciendo esta pregunta, yo le hago un ejemplo con los adolescentes y los niños. Les agarro una mochila y les pongo cosas en la mochila, ¿sí? Por ejemplo, le puedes poner una pasta de tomate, un cepillo de dientes, un cepillo de peinarse, un calcetín, un zapato, y entonces le dices, cuando nacemos nos entregan como una mochilita que trae información y trae cosas adentro, y el niño está sosteniendo la mochila. Luego le digo al niño, ¿me podrías dar un quetzal? Y empieza a buscar el niño un quetzal. No tengo un quetzal, pero yo quiero un quetzal.
Pero es que no tengo, Vanessa, no tengo un quetzal. Sí, pero yo quiero un quetzal. No tengo un quetzal. Exactamente, así le pasó a papi. Papi vino y recibió una información donde no le decían cómo quedarse a ser papá. Y por eso se fue, porque en su mochila no venía esa información. Y al hacerlo así, cuando se hace visual, el niño comprende entonces y ya no es su culpa, simplemente reconoce que papá en su mochila no le pusieron la información de quedarse y estar presente con sus hijos. Es un ejercicio muy amoroso, pero de verdad impacta. Bien, muy buenas tardes, mi nombre es Rosa. Es maravilloso tener un programa como este, los escucho en Illinois. Me siento totalmente identificada, pues cuando tenía 5 años vi cómo mi mamá se dejaba humillar, pegar y tratar mal por parte de mi padre. Y desde esa edad pensé y me dije a mí misma, en mayúsculas, yo jamás voy a permitir que ningún hombre me haga nada malo, y empecé así a identificarme e imitar el rol de mi padre. Soy totalmente dominante y no dejo que mi esposo ni nadie me controle o me diga qué hacer, nada. Por el contrario, a mis hermanas todas siguieron el rol de mi mamá y todas se han dejado pegar por sus esposos. Muchas gracias. Rosa, muchísimas gracias por compartir desde Illinois y dar tu nombre. Eres muy valiente y te agradecemos mucho las enseñanzas que a través de ti vamos a poder integrar. Muchas veces nosotros tomamos el rol y le decimos, en este caso, en tu caso específico, tú le estás diciendo a papá, papá, yo igual que tú, desde tu herida. Entonces vas a hacer esta reflexión, vas a visualizar a tu papá primero y le vas a decir a papá, papá, yo igual de agresora que tú. Y te quedas ahí en silencio, más o menos 6 respiraciones, sintiendo nada más esa energía, y luego le vas a decir a papá, papá, ahora tú por ti y yo por mí. Y te quedas haciendo otras respiraciones. Esa frase tiene mucho poder porque le devuelve a papá lo que es de papá. Y por último le dices, papá, te libero de mi dolor. Gracias por darme la vida, ahora tienes un lugar en mi corazón. Si tú, claro, ahorita no sé si tenías dónde apuntar, pero ahora nos podemos meter a YouTube, ¿verdad? Donde pueden volver a escuchar el programa en carolinalamujerdehoy.gt. En YouTube puedes volver a escuchar y vuelven ahí a apuntar sus frases. Si tú, Rosa, puedes hacer esto todos los días por un buen tiempo, reconociendo que tu padre, para haber sido agresor, tuvo que haber sido agredido. Seguramente tu padre vio lo mismo en su hogar y está repitiendo el patrón porque esa es la información que le pusieron en la mochilita a tu papá. Y tus hermanas agarraron la información de tu mamá. En la mochila de tus hermanas le pusieron la información que nos dejamos agredir. Pero si empiezas con que Rosa lo haga, va a alterar todo el sistema familiar. No de la misma manera, pero va a alterar todo el sistema familiar. Puede que las hermanas empiecen a actuar distinto, puede que los maridos de las hermanas ya no sean tan agresivos, porque ya hay uno en el sistema familiar que está alterando la información. Si tú cambias la información en tu sistema familiar, todo el sistema se va a ver afectado de manera positiva. Muy bien, dice por aquí, muy buen tema. Yo crecí sin mi papá. Él se fue a otro país y entre él y yo no hay mucha comunicación actualmente. Él es una persona tóxica y que comúnmente lastima con sus palabras. Lo que mi mamá me cuenta de él es que mi abuelo paterno lo trataba a él también muy mal. Actualmente él siguió con su vida y tiene 3 hijos. ¿Qué me puede recomendar a mí? Lo mismo, pon a tu padre frente a ti y dile a tu papá, papá, veo tu dolor. Porque si papá es agresivo y te trata mal, es porque él es la información que tienes. Entonces la imaginas a papá, o si ustedes tienen una foto, ponen la foto de su papá frente a ustedes y le dices, papá, veo tu dolor. Y te quedas haciendo 6 respiraciones más o menos en silencio. Y luego le dices, aún me duele. En el momento que tú le digas, aún me duele, no lo estás irrespetando, pero estás haciendo reconocimiento de tu propio dolor. Y le dices después, eso queda ahora en el pasado. Hoy agradezco la vida que me diste. Papá,
tú por ti y yo por mí. Muy bien. Hola, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Tengo una duda. Según me dice mi mamá, cuando yo era muy pequeña, mi papá, si yo no hacía caso o pasaba algo, él me molestaba diciendo, bueno, como no hace caso, me voy a ir con mi otra hija. Y ella sí me hace caso. Mi mamá me cuenta que yo me ponía a llorar y le decía que por favor se quedara. Yo soy una persona muy celosa y mis celos me llevaron en un momento a tener graves problemas con mi esposo. Aunque ya no soy tan celosa como antes, he tratado de mejorar en ese aspecto. Todavía pienso muy mal de mi esposo. Si llega tarde a la casa, empiezo a pensar muchísimas cosas. ¿Tendrá relación por esta situación con mi papá? ¿Y cómo puedo trabajar esta parte en mí? Claro que sí, porque desde que papá representaba ser una amenaza, que te condicionaba, te manipulaba, tú aprendiste a vivir en competencia con una hermana no existencial. Aparentemente no existía esta niña, pero que en la cabeza de papá, que estaba actuando desde un niño, manipulando porque no se sentía con la suficiente autoridad ni tenía la suficiente fuerza para hacer que tú le hicieras caso, te enseñó, te condicionó. El amor de tu padre, que lo estás proyectando en tu pareja, es condicionado. Si yo hago esto, entonces me merezco que mi papá y ahora mi pareja se queden a mi lado. Si no lo hago, si no sigo las reglas, entonces siempre voy a sentirme en peligro, en amenaza de ser abandonada. Claro que lo estás proyectando. Tu historia de niña, tu dolor está proyectándose en tu pareja. Entonces, ¿cómo te puedes ayudar a ti misma cada vez que mires a tu marido? Míralo y mira detrás de él a tu papá. Y le dices en silencio, por supuesto, si no tu marido va a decir que a ver qué estás haciendo, ya enloqueció, pero lo vas a ver detrás de tu marido y le dices, papá, por favor, quédate. Y entonces te quedas en silencio y luego miras a tu marido y le dices a tu marido, tú eres mi esposo y él es mi padre. Aunque todo esto ocurre en tu cabeza, el inconsciente no reconoce realidad de lo que es imaginación. Entonces va a tener un impacto también a nivel de orden, porque tú estás proyectando todas tus carencias, se las estás trasladando a tu esposo. Entonces, como al colocar orden, empezamos a darle al esposo el lugar de esposo y trasladamos la historia que tenemos con quien realmente le compete, que es a papá. Entonces le dices a papá, eso sucedió en el pasado y ahora lo suelto en el pasado. Y le dices a tu marido, tú eres mi esposo o tú eres mi marido y él es mi padre. Eso te va a ayudar muchísimo. Una más, dice por aquí, muy buena tarde, fabuloso el programa. Mi consulta, soy una mujer de 37 años, tengo 3 hijos y estoy con mi esposo. Tengo muchas características de las que han mencionado, soy indecisa, violenta, insegura, no termino proyectos y principalmente no estoy en mi realidad. Sueño mucho, fantaseo mucho con cosas, por ejemplo, tener una vida muy abundante financieramente. Además, tengo muchísimas deudas. Con mi padre nos llevamos muy bien, más que con mi madre. Lo amo mucho y no hemos tenido problemas entre nosotros aparentemente. Pero no sé, ¿creen que deba también tomar a mi padre o qué es lo que pasa? ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Debo hacer una carta? ¿Qué me recomienda? Mil gracias y saludos. Muchísimas gracias. En tu pregunta, lo primero que te voy a decir es descarga el contenido, ¿sí? Porque ahí va a estar la meditación que te va a ayudar a colocarte en tu lugar. Si tú no tienes una historia dolorosa con tu padre, puede que también estés reemplazando a una expareja de tu padre, ¿sí? Y entonces a una exnovia de papá que puede que en la adolescencia le haya roto el corazón y ahora yo reemplazo a esta pareja. Fíjate, esto es muy importante. Fíjate cómo abrazas a tu papá. Usualmente el hijo debe de abrazar a la madre y al padre sobre el lado izquierdo. Y si los estamos abrazando sobre el lado derecho, estamos viendo a una expareja o estamos sustituyendo a un abuelo o a una abuela. Si en este caso, en tu caso, por ejemplo, si tú te llevas muy bien con tu papá, lo más seguro es que tú estés sustituyendo a una pareja de tu papá, ¿sí? A una expareja, aunque haya sido de la adolescencia, o a un hermano o un amigo que tu padre haya perdido a temprana edad, del cual se llevaba muy bien y no quiere hablar porque el dolor es muy grande. Entonces te llevas muy bien, pero no estás en tu rol de hija.
fíjate en la meditación, trabájala, toma tu lugar de hija y vas a ver cómo esto impacta tu vida. Gracias por compartirlo y gracias por tomar conciencia de esto. Mientras todos tomemos conciencia, más nos vamos a beneficiar como humanidad en general. Muy bien, solo con esto veo aquí un poquito de duda con esto de a la derecha. ¿Tiene esto mucha relación hoy que enfocamos solo lo del padre, que es a mi derecha donde yo hago esta visión y a la izquierda es la mamá? No, o cómo es que hago esta visualización? Sí, por ejemplo, yo voy a la hora de abrazar a mi mamá, por supuesto en un abrazo más consciente, a eso es lo que yo me voy. Claro. O sea, los abrazos son naturales y nos abrazamos de muchas formas. Usualmente nunca nos vamos hacia la izquierda, solo que estemos muy conscientes. Pero en un abrazo consciente, yo siento esa fuerza de cómo me jala abrazar a mi papá y poner mi cabeza sobre el lado derecho de mi papá o de mi mamá, ¿sí? Esto aplicado tanto para el padre o para la madre. Cuando yo me acerco, siento hacia dónde me jala. Si me jala hacia la derecha, obviamente voy a ir hacia la derecha, pero es porque estoy reemplazando a una expareja de mi papá o de mi mamá y ellos no tienen conciencia. Así que por favor, alerta, no vayan a venir a decir, fíjate mamá, fíjate papá, que dice que yo estoy reemplazando a una exnovia de mi papá o un exnovio de mi papá, de mi mamá, porque yo no asumo esto. Estos son a niveles inconscientes, es decir, ellos no se dan cuenta de esto. Pero si cuando yo me acerco a mi mamá o a mi papá y siento como la fuerza me jala a querer abrazar a mi papá o a mi mamá del lado izquierdo, entonces yo estoy en mi lugar de hijo. Y si no lo estoy y siento como la fuerza me jala hacia el lado derecho, intento jalarme hacia el lado izquierdo. Por supuesto, no vamos a estar en una fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Haciendo ese movimiento, pero sí me empiezo a dar cuenta. Y si en esa fuerza me está jalando al lado derecho, trabajo en mi meditación de tomar mi lugar, mi rol de hija o de hijo ante mi padre o ante mi madre. Ay Dios, bueno, muy bien. La última, dice por aquí, muy buenas tardes. Como todos, muy buen programa. Mi esposo y yo crecimos sin papá. Él es muy distante de mis hijos y a mí eso me duele muchísimo porque yo soy lo contrario, muy cariñosa, muy cercana, pero ya he ido entendiendo por qué, aunque me duele mucho esta situación. Gracias. Claro, tú eres muy afectuosa con tus hijos porque tú sí tienes el registro de lo que es ser madre. Tú no, tu rol no es de ser padre. Tú eres madre y como madre creciste con tu mamá, por lo tanto sabes, tienes la información en tu mochilita si te dieron la instrucción de cómo ser madre. Tu marido no es que no ame a tus hijos y sé que no estás implicando esto, pero él es distante porque ¿qué información tiene él o qué registro tiene de lo que es el contacto o el rol del padre? Si creció sin padre. Es como que yo ahorita te dijera, sé lo que es una nave espacial, pero no sé volarla porque no tengo la experiencia. Entonces, el saber cuál es mi rol como padre puede que sea lo mejor que yo pueda hacer desde mi propia información. Quizá para él ser padre es ser proveedor, proteger, pero no dar afecto porque no recibió afecto. Entonces, si tú puedes hacerle conciencia a tu esposo de que él no tiene esa información y le agradeces que desde donde puede él le da lo mejor a tus hijos, esto lo va a llevar a él a tomar más fuerza para poder integrar en él la experiencia desde un esfuerzo consciente de, no tuve mi padre, no tengo la fuerza de mi padre, pero ahora que lo reconozco, tomo esa fuerza y voy a empezar a actuar distinto porque estoy consciente de que no tengo la información y voy a ir en busca de esa información, aunque me lleve esfuerzo, estoy consciente, pero para eso es importante primero agradecérselo a él, es decirle, yo he venido resintiendo o a veces me he sentido triste porque creo que tú no eres afectuoso con los niños, pero hoy escuché un programa y me he dado cuenta que obviamente tú no sabes cómo dar el afecto de padre, aunque eres el mejor padre que puedes ser con la información que tú tienes desde tu experiencia de haber crecido sin un padre. Él es un padre ausente también, aunque físicamente no está su energía, porque era lo que decíamos antes, son mis registros, desde la información que me fue dada, yo la estoy trasladando.
ahora sí dos últimas, dice por aquí. Bendiciones para ustedes. Ya tuve 3 parejas, pero ahora después de eso llevo 8 años de vivir sola. No sé qué es lo que pasa, que no puedo sostener una pareja o tener una pareja. No crecí con mi papá. Ahí está bien, ok, tú lo acabas de decir. No tienes registro de lo que es la presencia masculina en tu vida. Entonces es bien fácil, ¿sí? Ya hiciste lo más duro, que es darte cuenta. No crecí con mi papá y ahora me doy cuenta que no tengo esa información. Yo sí creo mucho en el poder de la oración, ¿sí? Yo, aparte que sé de toda la parte científica de lo que hay detrás de una sanación, creo en el poder más grande. Dile a Dios que te integre en ti el registro de lo que es tener una pareja, de lo que es tener la presencia masculina en tu vida. Y aparte de eso, haz una visualización, pon a esa pareja, al susodicho, al que va a venir, ponlo ahí, visualízalo y dile, ahora te puedo ver, ahora te puedes quedar. Ya tienes un lugar en mi corazón. Hazlo todos los días y ya verás cómo empieza a cambiar. Lo que pasa es que como no tienes registro de tener una presencia masculina, todo se lleva temporal y no has tomado a papá, entonces no se sostiene la pareja. Y seguramente también hay una historia con mamá, porque sin madre no hay pareja. Angie dice, y con esta hora sí voy a cerrar, dice, ¿a qué edad se puede constelar o puede una madre empezar a constelar por un hijo? Muchísimas gracias por el programa. Gracias, Angie. Esa es una pregunta fabulosa, ¿sí? Cuando a mí me vienen padres que tienen problemas con los hijos, si los hijos son menores de 18 años, yo le digo a los padres, constele usted por su hijo. La madre y el padre tienen potestad de poder constelar a los hijos hasta los que los hijos tienen 40 años, entonces tenemos mucha fuerza. Sin embargo, no es que yo vaya y decir, quiero constelar que mi hija se pelea mucho con su esposo, no, pero quiero ver cómo me afecta la relación que tiene mi hijo con su esposa, eso sí lo puedo constelar, pero en el caso de los niños es siempre mejor que los adultos constelen. Los representantes que han hecho presencia en constelaciones mías, la más joven ha sido de 14 años, y es increíble, Judith, como ahora estos seres de luz integran tan rápido la información que son maravillosos representantes. Entonces, para ser más puntual la respuesta, desde qué edad, a partir de los 15 años, 14 años he tenido el más joven, mi sugerencia a partir de los 15 años pueden constelar. Si es un tema que le está afectando a mi hijo y es menor de edad, sugerencia, es mejor que constele el padre o la madre, o si el niño es huérfano, la autoridad que puede ser un abuelo, una abuela, la tía que lo está cuidando, pero es mejor porque cuando son menores de 18 años y tienen un conflicto, usualmente lo están reflejando porque los padres no lo están asumiendo. Entonces es mejor que el adulto constele en lugar del niño. Muy bien. Ya para cerrar, me comentaba que hay un taller de constelaciones familiares, sanando mi historia con papá. Sí, va a tener lugar este 24 de junio. Quienes estuvieron en el taller de Sanando mi historia con mamá, es un taller maravilloso en el cual constelamos todo lo que es desde la emoción que me separó de papá, el trauma que me impidió tomar a papá, tomamos a todos los padres de la familia. Es un taller que tal vez es un tanto agotador porque es de mucho trabajo, pero muy sanador. Si ustedes pueden tomarlo, de verdad los invito. Pueden recibir la información al 23696404 y recibir la información de cuándo, el costo y en dónde va a ser el taller. Si lo pueden hacer, háganlo, es muy sanador. Y recuérdense, si yo hago algo para mí, impacto a mi sistema familiar completo. Todo lo que yo desinstalo en mí se desinstala de mis crías, de los pequeños. Todo lo que yo sano en mí por resonancia va a afectar no solo a mi sistema familiar, sino también a mi pareja. ¿Sabes tú? Que por resonancia, por lo que se llama comunidad de destino, yo trabajo a mi padre e impacta a mi pareja también.
si él trabaja a su mamá y yo tengo conflicto con su mamá, también me va a impactar de manera positiva. No de igual manera que a él, pero de manera positiva, porque él ya también es parte de mi sistema familiar, él o ella. Entonces, todo lo que nosotros podamos sanar, ya sea a través de constelación, de ir a terapia, de un libro que los invite a un crecimiento personal, recuerden que todo lo que ustedes sanen, lo sanan en su historia familiar, en su árbol familiar, y si lo sanan en su árbol familiar, lo sanan a nivel colectivo. Por lo tanto, seremos una mejor sociedad. Les recuerdo el teléfono para información de este taller, Sanando mi Historia con Papá, o para poder platicar más adelante. Sí, porque mañana Vanessa. También tenemos talleres de constelaciones. Muy bien. ¿Verdad? Así que les voy a repetir el teléfono, 2369-6404, para que ahí les puedan dar dirección, datos y todas las cosas que empiezan a preguntar después de que escuchan el programa. 2369-6404. Vanessa, muchísimas gracias. Siempre un gusto. Muchísimas gracias. Gracias por tus preguntas. Gracias, Juan Pablo, por el comentario, y a todos los radioescuchas. Honro a sus padres, a todos los padres de su sistema familiar, y es un hasta pronto. Gracias. Tu corazón concentrado hará que las cosas lleguen como si fueran por arte de magia. Magia que está siendo creada por ti. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Transformación Personal.